Vamos a grabar entrevista, banda sonora, inmersión en la Mapu, toma 1. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un capítulo muy especial de Altavoz. Nuevamente estamos en terreno, en este caso en Yagan Films, tremendo estudio que nos hizo el favor y tuvo la generosidad de acogernos para esta entrevista que vamos a tener hoy a dos bandas, en dos países por lo demás. Entrevista con sus dos realizadoras, con Rosa Angelini en Santiago de Chile y con Fran Straube con Rubio en México, una entrevista internacional de un continente al otro prácticamente. Así que primero partimos por conocer y justamente entrar de manera inmersiva, diría yo, en esta música para empezar a conversar acerca de este trabajo. Muchas gracias por este contacto internacional y nacional. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Y cómo estás, en Rubio, a la distancia? ¿Cómo te va? Saludos. Todo bien, muy moderna acá esta entrevista. Buenísimo, muy moderna y aparte muy anticipada porque en cuestión de días, el 1 de mayo es el estreno. Estamos escuchando música además en exclusiva, anticipada a la difusión generalizada de esta música, porque el 1 de mayo se estrena este cuarto episodio de Inmersión en la Mapu. Así que partamos hablando acerca de esta música que estamos escuchando para luego entrar en la historia de cómo se genera toda esta elaboración y esta producción que lleva años además en trabajo conjunto entre ustedes dos. Háblenos de esta banda sonora en particular, Fran y Rosa, ¿qué nos quiere contar acerca de esta música que estamos escuchando? Bueno, esta ha sido una construcción de hartos años con la Fran, porque bueno, la obra evoca, siempre es desde una perspectiva muy desde el ritual, siempre esa fue como la primera como propuesta desde una dirección musical o dirección mía también, era cómo provocar en todos los episodios, y sobre todo en este El espíritu del volcán, que tenía que ver mucho con los elementos del fuego, de la roca, del sonido del volcán, de la ultratumba o del inframundo, de este sonido que también tiene que ver mucho como con el latido de la tierra, ¿cierto? El pulso del centro de la tierra. Entonces la propuesta musical para trabajar tenía que ver con eso, que evocara a una ritualidad ancestral, pero con todos los instrumentos de la electrónica y toda la música más bien contemporánea, o las influencias que trabaja la Fran y trabajo yo para la creación musical. Y también algo que siempre ha sido como todos estos años, evocar desde algún lado que la atmósfera de la música evoque los espíritus de la naturaleza, o de qué forma nosotros interpretaríamos que tienen estas sonoridades, estos espíritus tan ancestrales que nos van guiando en toda la película, y también la importancia que tiene la música. Yo digo siempre que es como un ritual sonoro la banda sonora, porque parte desde el minuto cero hasta el final. Hay un recorrido desde el diseño de sonido hasta la música, donde vamos pasando desde la creación mía como diseñadora de sonido también. Yo, además de ser la directora, armo como toda la dirección de sonido, desde un guión súper como trabajado, cómo van a ir integrándose los distintos elementos de la música, qué parte de la música hago yo, qué parte de la música entra la Fran, también con toda la expertise que tiene la Fran musical, en qué momento ella entraría más fuerte para evocar también este trance como más intenso del ritmo y de la danza que mucho tiene la obra. ¿Y cómo ha sido para ti, Fran, para Rubio, este diálogo con Rosa Angelini también, en el sentido de cómo se entra también en este mundo? ¿Qué tan cerebral y qué tan intuitivo se tiene que ser para llegar a esta ritualidad de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este trabajo, Fran? A mí me encanta, ¿eh? Ya hemos hecho 4 ya. 4, ¿no? ¿O 3? 4. 4. Y a mí me gusta mucho como hacer música para imagen, porque también me abstraigo de otra manera, como una manera mucho más lejana y como más solitaria, y uno va fluyendo. Entonces como que imagínate toda esta introducción que da Rosa, como que me llega ese pedido a mí, es como wow, o sea, jugar como con los sonidos de la tierra, o sea, muy entretenido. Siempre me decía la Rosa como las brujitas, que no se te olviden las brujitas. Entonces como hacer todo esto de espíritu sonoramente es como muy creativo. Menos es más también cuando uno hace música para imagen, como que se abarca de otra manera, y eso es muy, muy enriquecedor. A mí me encanta, o sea, yo ojalá hacer toda la saga porque ha sido muy lindo, la verdad, muy entretenido, me encanta. Y como que también fluye muy bien con Rosa, como que me deja hacer también, creo que también nos conectamos mucho con los gustos, entonces como que fluye muy bien, y eso es muy lindo cuando el trabajo fluye, es creativo, es libre, es profundo, no sé, como que es emocionante. Sí.
Esa es la palabra, además yo me tomo esa palabra. Saga me parece una súper buena definición de inmersión en la Mapu, porque hagamos un poco de contexto antes de enfocarnos sobre todo en el capítulo que viene ahora, el 1 de mayo, pero hablemos de En defensa del bosque nativo y el Pehuen, que fue el capítulo 1 del año 2022, así de antiguo, digamos. El universo del río, el año siguiente, el 2023. Glaciares, Guardianes del Equilibrio en la Tierra, el 2024. Ahí estaba Joel Maripil, además aparece un músico invitado, y en esta cuarta edición además van a estar trabajando con Sofía Pagniqueo. ¿Cómo ha sido para ustedes también, pongamos en contexto, ese recorrido, digamos, este orden también en los distintos capítulos? ¿Cómo ha sido también este viaje para ustedes, tanto para Rosa como para Fran? Bueno, primero cuando partí realizando Inmersión en la Mapu no pensé que iba a ser una saga. Era la historia sobre el bosque que se incendió, que se llama La China Muerta, que eso es el episodio 1, y de ahí era hablar sobre el tema de los incendios forestales, el extractivismo, las huellas de la colonización que existe en estos territorios, ¿cierto? La historia del despojo, y de hacer y de ahí también evocar al espíritu de los bosques, ¿cierto? Y todas estas presencias que nosotros sentimos cuando estamos en la naturaleza, esta calma, esta energía que está. Entonces siempre fue hablar de esta historia del bosque que se quemó, que fue un mega incendio forestal el año 2015, cerca de 7.000 hectáreas se quemaron. Entonces ese fue el primer motor creativo, que fue hablar sobre el bosque. Y como yo ya venía trabajando antes, otra obra que se llama Hay una conspiración en la Tierra, que habla sobre zonas de sacrificio medioambiental, y yo ya venía trabajando todo lo que es el ritual o la música que te llevara en un trance con la tierra, incorporando también ya los cantos en lenguas nativas, que es algo que para mí es muy trascendental, porque siento que es una música elevada y conectada con algo mucho más esencial que hemos perdido los humanos que vivimos en la urbe. Y eso para mí fue el primer motor de por qué iba a desarrollar las obras relatadas, en Mapudungún completamente. También fue una decisión política, ética, estética, de decir vamos a trabajar con personajes que son artistas mapuches, que hablan la lengua. Eso también era algo como muy importante, porque también la fonética, la onomatopeya, todo este trabajo vocal que ellos tienen, que es único, también enriquece mucho la obra. Pero partió siendo primero esta obra, la 1, en donde yo trabajo con la Lorenza Ayapán, que teníamos una relación creativa desde la otra obra anterior, y ahí yo también me sentí como con el permiso de hablar y de meterme en el mundo de los pueblos originarios, porque llegaron a mí a querer trabajar conmigo. Porque también está todo el tema de la apropiación cultural, y yo siempre he querido ser sumamente respetuosa. Todo el proceso de inmersión en la Mapu es súper conversado con los artistas mapuches, visado desde el guión, qué vamos a hacer, qué no, todo es muy en diálogo, y creo que eso también es lo que nos falta como humanidad, y es como lo que también trato de transmitir con la obra. Y desde ahí fue primero el universo del bosque, y también de este lugar que está quemado y que realmente igual es bello, y de qué forma la voz de este espíritu ancestral en Mapudungún guiaba todo el relato. Eso fue como el primer motor desde lo sonoro. Y también yo como directora, cuando voy filmando, cómo voy guiando a la cámara el punto de vista respecto a cómo se va moviendo la cámara hacia el lado, hacia arriba, entre 60. Yo siempre voy pensando en cómo voy a hacer el diseño de sonido, cómo va a entrar la voz, cómo va a entrar los elementos de la naturaleza, la música. Entonces fue un proceso que, bueno, ahora está mucho más maduro, pero el primero fue mucho más como impulsivo, porque era un lenguaje que estaba como naciendo de mí como realizadora. Exactamente. Es Rosa Angelini esta hora, para quienes se unen a la sintonía en Radio Universidad de Chile, contándonos en particular sobre En defensa del bosque nativo, que fue el capítulo 1, digamos, de la saga. Y preguntémosle a Fran cómo ha sido el trabajo en los capítulos siguientes de esta saga. Fran, por ejemplo, El universo del río. ¿Cómo fue también tu inmersión, usemos esa palabra, musicalmente en ese capítulo en particular, y en la música que hicieron para esa banda sonora? O sea, en general, como dice Rosa, que el primero, como de los bosques, fue como también muy impulsivo entre las dos, también entendiendo el lenguaje, yo muy como respetando tu... Y cómo uno puede traducir ya esos los sonidos del bosque, después del río, aguas, ya otra sonoridad, otros ritmos, después el volcán, como mucho más activo.
O sea, como que todo eso ha sido un lindo desafío y como respetar, o sea, como sentir el sonido de eso, cómo uno lo puede interpretar. Es muy lindo también porque siempre como que la Rosa me mandaba el video, yo jugaba mucho con las sincros, con sutilezas muy lindas, que hacían como más enriquecedor la imagen, y claro, como con los cantos, las voces de Lorenza, o como con todas las personas que han participado, como muy respetuoso. Yo me siento demasiado halagada que también ellos, como dice Rosa, que hay demasiada como conversación y respeto, también estén como vibrando con lo que yo puedo compartirles a ellos. Entonces como que ese eslabón de Rosa, la lengua mapudungún y yo, como que, y todo lo visual es como muy respetuoso, muy lindo. Y también trabajar a distancia, creo que todas las hemos hecho a distancia, ¿o no? Creo que sí. También ha sido muy especial porque es como al final viajan, o sea, como que yo puedo estar trabajando acá en México, la Rosa allá me manda las cosas, es como muy fluido y muy lejano y muy conectado. No sé, ha sido muy bonito también todos los procesos y cómo escuchar cada sonoridad de cada video. Claro que sí. Y algo que quisiera mencionar antes de pasar a un siguiente pasaje musical, a lo mejor acerca de Glaciares, Guardianes del Equilibrio, que fue el tercer capítulo, el previo a este. ¿Qué nos cuentan acerca de esa estación del viaje en particular? Fue muy bonito porque, bueno, el episodio 1 y 2 están relatados por la Lorenza Yapán, por una mujer mapuche, y en el tercero es un hombre, Joel Maripil, que tiene una voz, digo yo, increíble, profunda, emotiva, yo creo que él es un gran artista, y que lamentable que a lo mejor no sea tan conocido porque tiene y además una solidaridad, y se atreve mucho a jugar porque en esta película, bueno, todos los artistas graban conmigo las escenas como filmadas en los paisajes, en el volcán, en el río, en todo, pero después son invitados acá mismo al estudio, en donde grabamos todo lo que es la voz en off y todas las interpretaciones de algunos cantos, y también de otros sonidos que puedan hacer ellos. Y ahí con Joel fue súper interesante porque como él era más lúdico, menos estructurado, y le gustaba mucho y nos llevamos muy bien. De hecho, él es ahora parte de Inmersión en la Mapu en vivo, va a tocar conmigo, entonces estamos armando un dúo musical en vivo y él es como muy bello desde ahí. Entonces también le gustaba jugar y decía, hagamos el sonido como fueras el espíritu del volcán, como era, y él que tiene una voz muy baja, como jugando con la onomatopeya, con algo como gutural, y él lo hacía y le gustaba divertirse con eso también me gustó mucho de trabajar con el Joel, y también del manejo que él tiene con algunos instrumentos de viento, con el culcul, con la trutruca, con el trompe, con el cultrún. Entonces también es un multiinstrumentista, ha sido muy bonito trabajar con él. Sí. Una última pregunta antes de volver a escuchar música, estimadas. Una pregunta para Fran. Si uno habla de música, por ejemplo, de mapudungún, que es el idioma aparte en que eligieron que estén hechos los relatos, si uno habla de inmersión en la mapu y todo, tiende a pensar tal vez en instrumentos muy análogos, muy vernaculares, incluso cultrunes, pifilcas, tutrucas, en fin. ¿Qué rol tiene la tecnología también y qué los softwares incluso o los equipos que estás usando para dialogar también musicalmente desde ese lenguaje con este producto, con esta música? Fran, ¿qué nos cuentas de tu aproximación también tecnológica y de máquinas, digamos, a esto? Sí, yo hice como una mezcla, en verdad, como de mis voces, cosas de sinte, muchas percu, muchos sonidos reales, como de glaciares o sampler así, que los pasaba como a MIDI y hacía unas percus como de sonidos de glaciar, no sé, como que era muy mix. Pero creo que era también un poco lo que me había pedido un poco Rosa, como jugar como con esto, no hacerlo tan acústico, tan orgánico, o sea, tan acústico. Creo que es rica esa mezcla de sonoridades como más electrónicas, pero siempre respetando mucho lo orgánico. Y creo que se dio así. Me dan ganas de hecho escuchar todas seguidas, así como solo audio. Pero eso, como que ese mix creo que está muy bueno. No sé qué piensa Rosa ahí, como esa amalgama de sonoridades tan puras, más encima los cantos tan reales. De repente también ellos como metían sonidos ahí, yo acá lejano haciendo sampler, como tratando de ser como muy real y también muy sintético, no sé, pero creo que se emociona también. O sea, creo que, no sé qué piensa Rossini. Sí, como
siempre fue como una decisión de mezclar también nuestras disciplinas. Bueno, yo no soy músico de formación, soy cineasta, pero me metí en la música por el audiovisual, netamente para hacer la música de mis obras. Entonces, claro, yo trabajo con Ableton Live en la creación musical, con un controlador MIDI, en donde tengo mi orquesta, digo yo, y muchos VST, etcétera, muchos synth de Arturia y de esto trabajo. También trabajamos mucho la voz con la Fran, porque la Fran también canta melodías, yo canto melodías, yo también hago muchas voces de los espíritus, y los otros personajes mapuches que hacen como la voz más formal, el Mapudungun, que es como la voz en off, y otras sonoridades, y cantos. Y también ha sido bien interesante esta mezcla, yo le decía a la Fran, es contemporáneo, es moderno, no sé si la palabra es moderno, pero son con instrumentos que tanto son las influencias musicales que tiene la Fran y yo, que es verdad, tenemos gustos muy parecidos en música, entonces también fue como fácil de decir, oye, yo quiero, no sé, inspirado en Hans Zimmer de Can Dance, y era como, sí, nos hace sentido, ¿cachai? Entonces era como un pie, como para no perdernos, ¿cierto? Y de ahí yo también tengo ampliado muchos instrumentos mapuche, cascahuilla, etcétera. Entonces las voy metiendo en esta composición musical y también voy editando las voces de ellas, tanto de la Fran como de las artistas mapuche, y voy ahí armando otras capitas, muchas capas. Y yo siento que también... también como que siento que hay como una mezcla, de repente me acuerdo que no sé en cuál, pero te puse como hasta unos cantos medio gregorianos, o sea, como que igual hay como un mix de cultura que siento que no es tan docto, no sé, como ya, vamos a hacer música mapundú, como que no sé, creo que hay como mezclas de sonoridades, mea celta también, como que hay un mix así, y eso lo encuentro muy libre, muy bonito. Bueno, recién decía Fran que le daban ganas de escuchar la pura música entera, seguida todos los Sí, capítulos. deberíamos. Hablemos de eso también. De alguna manera la música tiene vida propia, es emancipada de la propuesta audiovisual que tiran ustedes. ¿Podría ser editado en un disco, por ejemplo, esta banda sonora? ¿Se lo imaginan así? Sí, de hecho... Sí, yo creo que sí. De hecho, le decía a la Fran, deberíamos sacar como el soundtrack de Inmersión en la Mapu y editarlo, y que fuera también como que circulara desde lo musical, porque yo siento que es el corazón, es como, siempre en el audiovisual como que el sonido se deja así como en un segundo plano, y aquí en Inmersión en la Mapu es muy protagonista. Además también todo el trabajo que hago con el Cristian acá mismo en el estudio, de diseño como de espacialización en Dolby Atmos, también de pensar la música y la banda sonora desde un 360, porque como de sentirlo en esta tridimensionalidad sonora, entonces también ahí crece mucho la música al trabajarla así, incorporando sonidos de naturaleza, los cantos, instrumentos, efectos sonoros. Yo también trabajamos acá en el estudio con mucho efecto, entonces hay Foley hacemos también, hay mucha fábrica de sonidos, fabricamos casi todo en la postproducción, entonces también eso creo que es como muy único de este proyecto. Sí, ¿iba a decir algo, Fran? ¿O no? No. Ah, buenísimo. Maravilloso, creo que es un buen momento para volver a escuchar música, entonces tenemos muchas más cosas de las que conversar a esta hora por Radio Universidad de Chile con Rosa Angelina de Santiago de Chile y con Rubio, con Franz Traude de Ciudad de México, en esta conexión mega internacional que estamos haciendo para Altavoz, pero aprovechemos que es radio y escuchemos música también. De repente le cedo el privilegio a Fran de elegir algún pasaje a lo mejor de los que ya hemos conversado acerca de los 3 capítulos anteriores que quisiera escoger para poner a sonar en la radio hasta ahora y apreciar también sonoramente la inmersión en la Mapu. ¿Elegirías algo? Está difícil. Es la de los ríos, ¿no? Esa que tiene como media como de naif, así. Y hay una escena como de un ritual en la danza en el agua, y ese quedó como muy... Sí, me gustó ese. Sí. Podríamos escuchar del universo del río un extracto. Lo escuchamos entonces. Parte del capítulo 2 de Inmersión en la Mapu. Esto es música de El Universo del Río.
Volvemos a Altavoz en esta segunda media hora de programa especial que estamos dedicando íntegro a inmersión en la MAPU, en esta conversión binacional, bicontinental, con Rosa Angelini en Chile y con Franz Traube, con Rubio en Ciudad de México. Ahora para concentrarnos en la cuarta etapa, la cuarta estación, el cuarto capítulo de inmersión en la MAPU, que es El espíritu del volcán, que se estrena este 1 de mayo en cuestión de días más. Partamos escuchando música de esa banda sonora y a la vuelta seguimos conversando con nuestras invitadas. Rukapia nielu tati newen nem al nielu tati mapuketal katuf keneng maputuf kenmo kipake tati mawida bichike kachu nyochi amuke. Mapu melelu newen nielu injing pelon nielu. Estábamos escuchando música de El espíritu del volcán, se escuchará dentro de poco como parte de la banda sonora del cuarto capítulo de la saga, como bien decía hace un rato atrás Rubio desde México, la saga de inmersión en la MAPU. Hablemos en particular de esa música, de esta composición musical. Fran, ¿cómo te enfocaste para este capítulo en cuanto a la banda sonora, dirías tú, en El espíritu del volcán? Me acuerdo que como teníamos como una refe mucho más como de tambores, así como más corazón, entonces como que tenía que ser igual también como hipnótico. Creo que también hubo unas correcciones que eran no tan tristes, pero igual como que hay que generar como emociones también. Yo veía los videos, o sea, siempre cuando hago las músicas, como que veo los videos me impresiona como La Rosa y todo ese equipo en verdad estaban allá. Creo que tú me mostraste como un making of que estaban ahí así con el viento así muy caótico. Entonces poder hacer la música de ese instante es como me da como hasta como piel de gallina, y como lo dije antes, o sea, yo me sumerjo y como que me obsesiono y estoy ahí todo el rato haciéndolo, como cuando hago música para imágenes muy solitario también, y como que me abstraigo, me encanta, o sea, es algo que me gusta mucho hacer. Y nada, como muy fluyendo, muy ahí sintiendo las percusiones, haciendo canto, habían como unas cosas más ópera también, saqué unos samplers así un poco más operísticos, o sea, como cada capítulo tiene su propia emoción, su propio lenguaje, y nada, como que me pongo muy al servicio, la verdad. Tengo mucho que decir, es como al final sentirlo y como estar muy a la imagen, porque siempre la creo como con el video encima, entonces eso me hace sentir muy distinto. Por eso quiero escucharlas todas cómo se sienten solitas también, porque la hago mucho como viendo el video, entonces las voy a escuchar así como si fuera un soundtrack. Totalmente, ¿no? Esa es una súper idea que nos dejó planteada desde ya Rubio desde México, para considerar esta música una banda sonora sí o sí y escucharla, ¿por qué no?, en un disco independiente y autónomo. Hemos hablado de bosque, hemos hablado de río, hemos hablado de glaciares, hablemos de volcán también. Naturalmente este es un capítulo más telúrico, dirías tú, que esa es la palabra para definir, una palabra para aproximarnos a cómo viene este capítulo, Rosa. Sí, bueno, además para mí es uno de los capítulos que todos me gustan mucho, pero yo soy una amante y fanática de los volcanes, y también fue un gran desafío porque filmamos 3 volcanes, hicimos 3 ascensos a los 3 volcanes que grabamos, entonces yo siento que de ahí hay algo energético que me trasciende a mí. Entonces también trato de eso volcarlo en la banda sonora, además de las grandes imágenes de, no sé, subir un cráter y estar ahí arriba grabando, trato de llevar eso a la música, al diseño de sonido. Cómo traspaso el viento, cómo traspaso el sonido
de un cráter, el sonido de un temblor, de cómo las rocas se mueven. Entonces siempre es como mi impulso, como tratar de que el espectador se sienta en ese lugar, y también es muy ceremonial estar en esos espacios, en los volcanes. Entonces también la música tiene mucho de ceremonia. Es un rito, con la cámara y con la música vamos viajando por estos lugares, vamos pidiendo permiso y también recorriéndolo desde un agradecer. Es una rogativa musical, estamos dando gracias a la Madre Tierra, gracias al volcán por esta energía, ¿cachai? Entonces también tiene mucho de eso la construcción del universo, tanto desde el diseño de sonido como la música, que va de la mano, porque un sonido, si cae una roca es porque la música subió, se puso más rápida, y volver como a esta cosa más ancestral o de la prehistoria que tenemos y que se nos ha un poco olvidado. Creo que eso es como algo de que trato de evocar, y también ha sido un gran desafío cantar para mí en todos estos años en las bandas sonoras. Lo hago muy en un espacio privado, también en mi casa, en donde armo como toda la parte musical que me toca a mí, y creo que también, como decía la Fran, como esto, como que hay un momento que yo siento que nos vamos en un trance musical. Creo que en la 4 hay unos momentos muy muy lindos de eso, de elevarnos entre esta fusión de la imagen y el lugar, y para mí sobre todo porque los volcanes son un eje trascendental en mi proceso creativo. Entonces, y desde ahí se va sumando como ya más bien cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Pero primero parte de una cosa muy de la esencia energética que tiene que transmitir un volcán. Lo mismo fue la presencia energética que tenía que transmitir el río, la presencia energética del glaciar y del bosque. Y ese es como nuestro primer motor para crear. Y la Fran siempre, bueno, con la Fran además somos amigas y tenemos un acercamiento con la montaña, etcétera. Entonces para mí en su música también refleja esta conexión con la tierra. Entonces sentía yo que era como la partner ideal para meternos como en este viaje musical. Exactamente, y hablemos con tu partner ideal también acerca de la dimensión, otra de las dimensiones que no hemos conversado hoy acerca de inmersión en el mapa, que es la dimensión en vivo. Hemos hablado mucho del concepto audiovisual, también de la inspiración, pero hablemos de la escena también. Fran Straube Rubio es un artista muy del escenario, hay un par de discos en vivo, de hecho grabados por ti literalmente. Quería preguntarles cómo ha sido también la proyección al escenario de estos capítulos previos, ahora viene el 1 de mayo, y cómo te lo imaginas tú en particular también, Fran, a lo mejor sola tocando esta música, ya que te la imaginas como una banda sonora, te la imaginas tocando en vivo también. ¿Cómo imaginan un poco esta dimensión escénica de este trabajo? Sí, bueno, La Rosa siempre ha tenido ganas de hacerlo en vivo. Yo me pregunto o sea, en mi mente me lo imagino una cosa así, con muchos músicos, así como muy increíble, pero también cómo llevarlo a cabo como algo más performático, que es como todo el mundo de Rosa. Como por la distancia, creo que nunca lo hemos logrado como juntas, pero debe ser muy lindo cómo craneárselo, cómo llevar a cabo esto, siendo como con un equipo reducido o ya algo gigante. No sé, ahí también como que se lo imagina La Rosa, pero creo que sería lindo verlo en vivo esto, como de una manera más 360, que siempre lo ha hecho Rosa con Dolby Atmos, una performance, pero que no pierda como la honestidad. Siento como que no puede irse así como a un nivel como un espectáculo, no sé, tiene que ver algo ahí íntimo, ceremonial. Espero que algún día se pueda lograr, si no también yo le entrego toda mi magia a la lejanía Rosa para que ella también lo pueda ejercer. Yo creo que algún día lo vamos a estar todas, con la Lorenza, con todas. Yo creo que eso sería como el sueño de todas las que hemos participado. No sé qué piensa Rosa. Igual nosotros ahora en todos los estrenos, que es como el momento en que podemos tirar toda la carne a la parrilla respecto a el financiamiento que uno es, montar un show en vivo es caro, porque ya haber hecho la película es muy caro, después montar en vivo, pero sí hacemos funciones en donde se exhiben las películas y al final hay un show en vivo. El año pasado, antepasado, el show era en nave, entonces ahí estuve yo cantando en vivo y interviniendo una bailarina mapuche. Entonces hay música, hay otra propuesta en vivo, que son alrededor de 20 minutos al final de la exhibición como audiovisual. Existe un momento en vivo que es de visuales, diseño de luces, performance,
y cantos en vivo y algunos instrumentos muy simples, porque como estamos con Dolby Atmos, también hay una cosa tecnológica de los acoples, donde está instalado, porque sale por un 360 sonoro, 4 parlantes aéreos, entonces también hay una complejidad tecnológica, técnica para los shows en vivo, pero sí lo hemos hecho y ahora estamos preparando un show nuevo con Joel Maripil, que lo invité a esta experiencia en vivo, entonces tanto él como yo vamos a estar en las funciones al final, en este bloque de 20-25 minutos, con un show en vivo de visuales, de música, nosotros dialogamos con la imagen en vivo, entonces muy de cantos y algunos instrumentos mapuche, pero obviamente con una banda sonora que se extrae de Inmersión en la Mapu y cosas nuevas que yo además construyo para el show en vivo. ¿En qué lugar todo esto? Vamos a estar el 1 de mayo en el Festival Reino Fungi en Pucón. Después vamos el 19 de junio a la aula magna de la UFRO, de la Universidad de la Frontera. Vamos a estar en unas escuelas rurales por ahí dando vueltas y estamos esperando levantar funciones así, full show, que digo yo, en Santiago, y donde nos invitan claramente. Y también vamos a estar, quedamos nominadas como mejor película en nuevas narrativas para el Festival Santiago White, que es un festival, uno de los más importantes de cine de naturaleza, así que también eso es súper bonito. Primera vez que dije ya voy a postularlo, porque nunca postulo a nada respecto a festivales, y quedamos nominada mejor película como nuevas narrativas, entonces también ahí va a estar dándose en el contexto de este festival en mayo. ¿Existe la posibilidad de que, estando Rubio en otro país como está, se incorporen en alguna de estas fechas a lo mejor, o lo ves como una perspectiva posible más adelante a largo plazo a lo mejor, Fran? Sí, me gustaría, como que si la vida nos encuentra, como planear algo lindo, sí, y como hacer como una gira, sería bacán, sí. Está abierta para esa perspectiva, tal vez en una... Bueno, va a seguir habiendo capítulos probablemente de la saga, ¿no es verdad? Ahora me quiero enfocar un poco en la circulación, porque he estado filmando todos los años estrenando una película, entonces que me encanta, es el proceso que más me gusta, pero claro, ahora no estamos como en toda esta campaña de circulación que parte en mayo, y la idea es poder llegar a muchas localidades del sur de Chile. Nos piden mucho la película. Nosotros compartimos el trailer hace unos días y tengo más de 200 personas diciéndome ven para acá, ven para allá. Claro. Yo ya, pues invítennos. Entonces también hay harto interés. Mucho también, como vamos a estrenar por primera vez en Gualmapu. Esta es una obra que hemos estado desde el 2020 filmando hasta el 2025 en distintos lugares de Araucanía Andina, y primera vez que vamos a poder exhibirlo allá. Entonces también es como para mí muy significativo estrenar en Pucón, a los pies del volcán Villarrica, que es uno de los volcanes protagonistas de la saga. Entonces también eso ha tenido una repercusión muy importante con la comunidad, con el mismo territorio, porque están así como en llamas, porque es su territorio y le encanta. Entonces también la idea es este año focalizarnos mucho en la circulación. Fantástico. A propósito de circulación, entonces terminamos esta increíble sesión internacional que hemos tenido hoy, contactados digitalmente con Fran desde México y Rosa Angelini en Santiago de Chile. Si quieren, invitando a quienes están escuchando la radio a, no sé, estar atentos a las redes sociales por lo pronto del proyecto, pero también a quienes estén en Pucón en esos días a asistir a esta puesta en escena. Quieren hacer una convocatoria, finalmente los micrófonos son de ustedes para que inviten en el sentido que quieran. Fran, ¿qué partes tú? No, como que me siento muy halagada de participar en esto. Creo que se tiene que puro que expandir, porque es cultura, es información, y que la gente conozca. Entonces creo que es importante que existan los medios y que se pueda expandir el mensaje, porque no es ligero, y creo que hace bien verlo y sentirlo. Sí. Una convocatoria especial para este 1 de mayo, Rosa, respecto del estreno concretamente de esta cuarta edición. Bueno, ojalá, va a ser súper emotivo, porque primera vez que nos vamos a presentar con Joel como músicos en vivo. Entonces también nosotros ahora, yo me voy a ensayar la próxima semana a la casa de Joel, a la orilla del lago Budi. Entonces nuestros ensayos van a ser ahí muy conectados con la tierra, porque el ensayo él me pidió que lo hiciéramos en su casa, que también para mí es un desafío creativo ir a jugar con él allá, y va a ser la primera vez que nos presentamos juntos en vivo, la primera vez que estrenamos en Araucanía, en el territorio de allá donde está toda la energía, todo el Nehuen.
Entonces también va a ser muy power, yo creo que esa función ahí a la orilla del volcán. Buenísimo. Así que bienvenidos, las funciones de Araucanía son todas gratuitas, así que pueden ir en familia, la idea es que vayan en familia, porque el mensaje, como decía la Fran, es un mensaje que siento que es muy relevante, importante, es significativo también en el momento en que estamos viviendo de desconexión, de violencia, de guerras, de avanzadas, nefastas en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces creo que conectarnos con la tierra es un cable a tierra, es una sanación. Gente que ha ido a otras funciones siempre me dicen, la palabra que más se repetía era como, me conmueve la obra. Se muestra la belleza de la naturaleza, pero también todo el dolor que tiene la naturaleza enfrentado a este sistema, ¿cierto?, capitalista y en el que estamos. Entonces creo que es necesario hablar de estos temas, sentarse, ver esta inmensidad de paisaje y este trance que es la película. Entonces, súper invitados a todas nuestras funciones donde estemos. Hechas las convocatorias entonces de parte de Rosa Angelini en Santiago y de parte de Rubio de Franz Traube en Ciudad de México, no queda sino agradecerles por esta entrevista increíble que hemos compartido hoy. Muchas gracias, Fran, por esta conexión. Gracias, Fran. Gracias a ustedes. Que estés muy bien y vuelve pronto a Chile. Felices de verte por acá cuando estés por acá. ¿Cómo? Felices de verte por acá cuando vuelvas pronto, si vienes a tocar o algo así. Estaremos en contacto. Sí, les extraño. Bendiciones, que le vaya bien. Chau. Angelini también acá en Santiago por esta conexión y por David. ser la anfitriona también. Muchas gracias. Por cierto, no quiero dejar de agradecer a Metal Lab y a Yagan Films que hicieron posible este registro. Muchas gracias también a este increíble estudio en el que hemos trabajado hoy en esta edición de Altavoz en Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien, saludos. Yamuki.